Buenas tardes, bienvenidos, gracias por informarse con Noticiero Hechos. Soy Jennifer Valle. A continuación le presentamos nuestros titulares. Se realiza intensa búsqueda del alcalde de San Dionisio en Usulután, quien fue privado de libertad anoche por un grupo fuertemente armado. Atados de pies y manos fueron localizados los cadáveres de 3 hombres en Chalatenango. Le tenemos los detalles. Acusado de delito de enriquecimiento ilícito, hoy el diputado Reinaldo Cardosa enfrentó la justicia. Según las investigaciones, no pudo justificar cerca de $500,000 en su declaración patrimonial. En reducción de labores amanecieron empleados de ANDA, denuncian al gerente de una mala administración. Sigue el descontento por el cambio en el recorrido de rutas en Soyapango. Hoy habitantes volvieron a impedir que buses y microbuses circulen en sus colonias. En Panamá, la Fiscalía allanó las oficinas de Mossack Fonseca, sede del escándalo global de la evasión fiscal y lavado de dinero. Iniciamos con los hechos. Un fuerte operativo policial y militar se ha desplegado desde tempranas horas en el municipio de San Dionisio, en el departamento de Usulután, luego que esta madrugada fuera reportado como desaparecido el alcalde de la localidad, Julio Torres. Según familiares y miembros de su consejo municipal, Torres, quien lleva varios periodos al frente de la comuna por el partido Arena, no había recibido amenazas. Algunas personas aseguran que un grupo armado lo habría privado de libertad. Sin embargo, las autoridades no han hablado al respecto. La intensa búsqueda del alcalde continúa a esta hora. Anoche un triple homicidio se reportó en el cantón Guarjila, en Chalatenango. Las víctimas son hombres y fueron encontrados atados de pies y manos. El crimen fue cometido en el sector conocido como Poza El Cajón, Río Guarjilita. Aún se desconocen las identidades de las víctimas, pues por ser un lugar de difícil acceso, las autoridades procesarán la escena hasta este día. Un joven de 17 años de edad fue asesinado a tiros en la 7ª Avenida y calle Gerardo Barrios de San Salvador. Según la PNC, el fallecido era un reconocido pandillero que además se dedicaba a vender verduras en el mercado central. La policía montó un operativo en la zona, pero no se reportaron capturas por este crimen. Continúan las investigaciones para esclarecer el hecho registrado el martes en el municipio de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán, donde 2 policías y 6 pandilleros fallecieron. Este es el cantón La Rinconada en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán. Un grupo de policías desarrollaba un patrullaje por esta zona rural y en su camino localizaron una casa que era usada como guarida por grupos de al menos 6 pandilleros. Los delincuentes, al ser sorprendidos, abrieron fuego contra los elementos de la policía. Un agente cayó abatido fuera de la casa y uno más fue capturado y su cadáver quedó dentro de la vivienda. Nuestros equipos intentaron un despliegue, no era un equipo muy grande, eran relativamente pocos compañeros. Se inició un intercambio bastante fuerte de disparos, producto de lo cual fallecieron, y lamentamos el fallecimiento de 2 compañeros, agentes de policía. Aparte de los 2 policías muertos, 3 más resultaron heridos y lograron pedir refuerzos. El lugar fue acordonado por fuerzas especiales de la policía y elementos del ejército que durante un enfrentamiento dieron muerte a 6 pandilleros que estaban atrincherados y se presume que un número desconocido logró huir. Tenemos hasta este momento, 6 personas, individuos, presumiblemente pertenecientes a esta estructura criminal, fallecidos, ¿verdad? Hasta este momento no hemos encontrado heridos, no obstante nuestras unidades están haciendo un rastreo porque pareciera que pudieran haber heridos. En la recolección de evidencias, la policía descubrió armamento de grueso calibre en manos de los pandilleros. En el proceso de investigación de este nuevo enfrentamiento, se retuvo personas que se presume conocen datos de las pandillas que operan en esa zona. Desde el fin de semana han arreciado los enfrentamientos entre las autoridades y los miembros de los grupos criminales. Logré ver al menos un fusil, una escopeta, un arma corta. Que la Policía Nacional Civil ha logrado a través del trabajo de inteligencia detectar la forma y modalidad operativa
el movimiento de estos grupos criminales que ha derivado en una mayor cantidad de intercambios de disparos con estos individuos. Los operativos de rastreo en la zona de Santa Cruz, Michapa, incluyeron el registro de ciudadanos que viajaban en unidades de transporte en busca de sospechosos. El accionar de las pandillas se ha expandido a las zonas rurales, donde los pobladores viven en zozobra por temor a estos grupos y por temor a quedar en medio de un fuego cruzado. Las acciones de las pandillas le costaron la vida a los agentes Francisco Salvador Martínez Guinea y José Luis Joaquín Letona. El arreciamiento de la escalada de violencia ocurre mientras el Ejecutivo y los diputados ponen en marcha medidas excepcionales para combatir el accionar de los criminales. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. En otro enfrentamiento armado, Eric Adonai Morales, un presunto palabrero de una estructura criminal, murió en el pasaje 2 de la colonia Santa Emilia de Quesaltepeque luego de un tiroteo con miembros de la PNC. Según las autoridades, el fallecido se le incautó un fusil AK-47. A eso de las 7:45 horas se recibió información que un grupo armado se estaba moviendo en este territorio. Un equipo conformado por 10 policías se mueve al lugar a interceptar a estos sujetos. En el momento que ellos llegan al lugar, pues observan, salen corriendo estos sujetos y les disparan a los policías. En ese momento pues se hace un intercambio de disparos y resulta un pandillero de la 18 revolucionarios de aquí de Quesaltepeque fallecido. Esta madrugada se registró un tiroteo en las cercanías de la vivienda del vicepresidente Óscar Ortiz. Ante este hecho, el gobierno, a través de un comunicado, informó que tras el altercado, la Policía Nacional Civil, en conjunto con la seguridad del funcionario, capturaron a 2 personas quienes fueron puestas a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes. Y en medio de esta situación de violencia cobra fuerza la propuesta de crear defensas comunales para mantener el control de los territorios y eliminar el accionar de las pandillas. Las autodefensas operan en México y también en Venezuela. Son grupos de civiles armados para proteger el control de los territorios y expulsar a los delincuentes. En el país el gobierno pretende crear grupos similares para darle atribuciones a las personas y defenderse de las pandillas. En aproximadamente 100 municipios del país donde prácticamente no hay criminalidad y donde será necesario establecer una especie de cordón sanitario. El partido Gana no se queda atrás. En la asamblea presentó una propuesta para la creación de estos grupos. Con esta iniciativa se pretende dar flexibilidad de los requisitos para la adquisición de las armas de fuego. Garantizar que en este lugar, una vez recuperado por la policía, no puedan volver a ingresar mareros o que existan mareros dentro de estas comunidades. Las autodefensas no son nuevas en el país. Durante la guerra de los años 80 operaron grupos armados de ciudadanos. Incluso en la actualidad en varios municipios del oriente hay comités organizados. Sin embargo, sectores políticos temen que la policía pierda el control de estos grupos y después se vuelvan paramilitares para luchar contra el gobierno. El riesgo de armar a la ciudadanía es que puede haber otro tipo de decisiones, de venganza. Que esto no se vuelva un grupo, como se llaman, de vigilantes que quieran tomarse la justicia por sus manos. Entre otras de las propuestas del Partido Naranja se encuentran reformas a la ley contra actos de terrorismo para establecer el nombre de cada una de las pandillas como grupos terroristas, además de juzgar a los menores a partir de los 12 años como adultos. Esta última iniciativa está bien vista por otros partidos. Terrorista es terrorista independientemente de la edad o la mara a la que pertenezca. Pero a partir de los 12 años yo estoy proponiendo que en base a esta declaración se le pueda aplicar el Código Penal. No es si es de 12 o es de 15 o es de 7, es una mente criminal tiene que ser juzgada como adulto. También se busca el incremento de hasta 5 años de prisión a los pandilleros a quienes se les decomisen armas de fuego. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández.
Los partidos políticos han reaccionado a la propuesta de crear defensas comunales. Al parecer, Gana no ha obtenido el respaldo que esperaba. En la Asamblea Legislativa se encuentra el periodista Raúl Hernández para ampliarnos sobre este tema. Raúl, buenas tardes, te escuchamos. En efecto, buenas tardes. La propuesta que hizo el partido Gana de crear autodefensas o defensas comunales y darle atribuciones y facilidad a las personas de utilizar armas de fuego y poderse defender del accionar de la delincuencia no tiene el respaldo de los demás partidos políticos acá en la Asamblea. Sin embargo, el diputado Guillermo Gallegos salió en la defensa de su propuesta. Es imprudente. Armar a la población no es prudente. Definitivamente, aquí podemos, la medicina puede ser peor que la enfermedad. La organización social, comunitaria y de convivencia es lo que se hace en un desarrollo de control territorial, pero la armamentización no es buena porque eso puede producir excesos, abusos y un mayor cúmulo de violencia. Los que están criticando esto no se han dado cuenta que eso ya está sucediendo. ¿Y qué prefieren? ¿Que tengamos control, que la policía tenga algún nivel de regulación o seguir que esto vaya apareciendo de la nada y cada vez se vaya dando más? Yo encantado, si por mí, yo he sido y apoyo y respaldo e incito a la gente a que se defienda legítimamente. Incluso miembros del Consejo de Seguridad sostienen que esta iniciativa va en contra de lo que establece y busca el Plan El Salvador Seguro que impulsa el gobierno. Con preocupación porque significa que vamos en una dirección contraria a lo que establece el Plan El Salvador Seguro, que lo que propone es un desarme de la población, pero formar comités de barrio donde la gente se arme para defenderse a sí misma es ir en una dirección contraria, ¿no? Los diputados de la Comisión de Seguridad se reunirán este día en Casa Presidencial con el vicepresidente Óscar Ortiz para hacerle del conocimiento de todas estas iniciativas, además de evaluar cómo avanza la ejecución de las medidas extraordinarias en seguridad. Esta es la información a esta hora de la tarde para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Gracias, Raúl. Buenas tardes. En más información, las gremiales de maestros se muestran preocupados porque en lo que va del año, la criminalidad ha continuado golpeando a la población educativa. Para conocer más detalles, nos enlazamos con la periodista Claudia Cusco. Buenas tardes, Claudia. Jennifer, amigos televidentes, saludos a esta hora de la tarde. El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública han lamentado que continúan los crímenes en contra de docentes y estudiantes. Esto a pesar de las medidas que el gobierno implementa para combatir la criminalidad y de las medidas excepcionales. El último docente asesinado ha sido el de San Francisco Menéndez en Aguachapán. Nosotros contabilizamos al menos 17 estudiantes que han perdido la vida en el año 2016 bajo la ola de la criminalidad y que también registramos 5 docentes asesinados en el año 2016 y que el último fue el compañero David Calleja en el departamento de Aguachapán, que fue asesinado de una manera brutal con características muy parecidas a los asesinatos de docentes anteriores, siempre en el año 2016. También criticaron la implementación del plan Escuela Segura debido a que no está dando los resultados esperados porque continúan los ataques hacia la población estudiantil y si bien estos crímenes no han ocurrido dentro de los centros escolares, sí se han dado en el desplazamiento tanto de maestros como de estudiantes. Ese plan ya fracasó, es un plan que lo aplicaron los gobiernos anteriores y fracasaron y por tanto deberíamos ser más creativos y crear nuevos planes de seguridad. Ese plan es un fracaso, sigue fracasando y continuará fracasando de seguirse ejecutando. Por eso es que los crímenes de docentes y de estudiantes no han disminuido. Por temor a ataques de pandillas, aseguran que los docentes temen denunciar extorsiones o amenazas. Estas han continuado a lo largo de 2016 sin que el gobierno aporte mayor beneficio hacia la población estudiantil. También han criticado y temen que se implemente propuestas que se hacen al interior de la Asamblea Legislativa como la formación de grupos civiles a nivel comunitario, pues
puesto que de acuerdo a los docentes esto estaría desatando más criminalidad y violencia en el territorio. Vamos a llegar hasta acá, Jennifer, con esta información estaremos brindando más detalles en nuestra próxima edición de Noticias. Saludos a todos. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Los hechos delincuenciales mantienen a la población atemorizada, una situación que ha llevado a las iglesias a intensificar la prédica en todo lugar. Nuestro compañero Julio Guevara nos presenta el siguiente informe respecto al Evangelio en tiempos de violencia. Aquellos que andan haciendo el pecado, a esos muertos Dios les llama. Una de las cosas que nosotros le pedimos al Señor cada día es que nos proteja. En medio de una escalada de violencia, la religión parece florecer. Gracias, papito lindo. Calles, plazas y mercados se han convertido en templos improvisados. Y como hay necesidad y la alma tiene sed y hambre de nuestro Señor, pues no nos impide alabarlo en la calle. Gloria a Dios. Es el centro capitalino. Vamos a decir al Señor así. En puestos asignados para vender, grupos de personas elevan plegarias, predican y con alabanzas atrapan a los transeúntes. Hay varias razones. El fenómeno social que tenemos es un problema bastante complejo. Hay cierta incidencia de personas que se ven afectadas por eso y como un refugio, una necesidad de buscar algo más seguro, van al Evangelio. El Evangelio ha dejado de predicarse solo en las capillas. Pastores y sacerdotes han salido a las calles para compartir las buenas nuevas. El resultado, iglesias con más miembros. Pueblos con templos a cada cuadra. 13, 14, así, solo en este sector de aquí. Pedro ve positivo que el cristianismo crezca. Es un bien para la sociedad desde su punto de vista. El que es evangélico habla palabra de Dios, no anda enseñando otras cosas malas. Según la versión de líderes religiosos, el número de iglesias está creciendo considerablemente en el país. La inseguridad ha provocado que la población busque tranquilidad en congregaciones, católicas o evangélicas. La gran pregunta es, ¿qué significará esta acción para la sociedad? Un problema de delincuencia no se va a hacer resolver abriendo más iglesias. Parece duro, pero el sociólogo René Pineda señala que de nada servirá si solo se busca apartarse de los problemas sociales. Dicho en términos vernáculos, ¿no? La gente se lava las manos y dice, bueno, si yo voy a la iglesia y me encomiendo a Dios, si el problema sigue no es problema mío ni voluntad mía, sino que es voluntad de otra persona. Cierto, es la respuesta al sociólogo por parte del presbítero Luis Ayala, quien asegura que no impacta tener iglesias repletas, sino se predica buscando cambiar el pensamiento de las personas. Porque de ahí depende la evangelización de la gente o de ahí depende de que solo hagamos personas religiosas pero no cristianas. Fíjate la gran diferencia. Hay mucha gente que es religiosa y le gusta ir al culto y le gusta ir a la iglesia y todo lo demás, pero no es cristiana. Si ya le quitas un poquito ese barniz, te das cuenta que hay en su vida realmente y en su corazón. Si yo no hubiera escuchado la voz de Dios, yo no me hubiera muerto. Algo verdadero hay en todo esto. Las iglesias están llevando el evangelio a todas partes, tal como lo dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El cual tendrá de él misericordia. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hecho. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando volvamos le contamos que una mujer y sus 2 hijos murieron calcinados en su vivienda en el departamento de Aguachapán. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se llevó a cabo la audiencia preparatoria contra el diputado Reinaldo Cardosa y su esposa, acusados del delito de enriquecimiento ilícito. Después que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia hiciera un análisis de declaraciones patrimoniales del diputado Reinaldo Cardosa, la Corte ordenó abrir un juicio en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en octubre de 2015.
La audiencia preparatoria para iniciar ese juicio y determinar si existe o no el delito fue instalada en la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador. Que hemos ofertado, los análisis que se han solicitado pues sean admitidos para que en el día de la audiencia de pruebas sean valorados y en su momento condenados por tal delito, por tales hechos. Según la parte fiscal, el parlamentario no ha podido justificar $425,000, aunque este monto podría aumentar. Nosotros no tenemos establecido otra cosa más que es un incremento de 13 propiedades que han sido inmovilizadas y nosotros sostenemos eso hasta este día, que sigue como incremento no justificado. Entonces van a ser las señoras magistradas que valorarán esa situación. El abogado defensor de Cardosa asegura que en este caso no existe delito alguno. A la vez critica el desempeño de los magistrados que ordenaron el juicio. Tenemos suficiente prueba para comprobar que es una persona correcta y honorable y que ha manejado su patrimonio de manera correcta. Pues. Lo que le podemos pedir a la sección de probidad, que está compuesta por 10 personas, al mando de 2 magistrados. Después de la audiencia preparatoria le sigue la aportación de pruebas. Si el diputado es encontrado responsable del delito que se le atribuye, existen varios panoramas. Procede una multa que ya está establecido en el código, procede la suspensión de cualquier cargo público durante un periodo de 10 años y la devolución de los bienes mal habidos al Estado. En esta oportunidad, Reinaldo Cardosa no quiso brindar declaraciones a la prensa. Después le voy a dar declaraciones, después del proceso, no ahorita. Pero está tranquilo. Está tranquilo, me he presentado. Todo está bien. Todo bien. Está proyectado que la audiencia tenga una duración de 2 días. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. A las 3 de la tarde, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador tiene previsto dar el fallo de la vista pública contra Alejandro Bobadilla, acusado de homicidio agravado en perjuicio de su novia Helen Arias. Bobadilla ya había sido condenado a 26 años y 8 meses de prisión, pero por órdenes de la Cámara de lo Penal se anuló la sentencia, por lo que él quedó en libertad en noviembre de 2015 con medidas sustitutivas. Sigue el descontento por el cambio en el recorrido de rutas en Soyapango y habitantes de Las Arboledas volvieron a impedir que buses y microbuses circulen en sus colonias. Nuevamente, residentes de la colonia Las Arboledas en Soyapango bloquearon el acceso para vehículos de carga y el transporte colectivo. Sostienen que elementos de la corporación retiraron los barriles con cemento que colocaron en ambas entradas de la colonia, desde que el Viceministerio de Transporte modificó el recorrido de 19 rutas, pese a que la institución de gobierno dijo que no se cuenta con infraestructura vial. Parece ser que hay tantos intereses encontrados con algunos, no sé si serán vecinos o funcionarios de la alcaldía o del BMT, en crearnos zozobra. Eso nos manda a decir, como quien dice, nos llega un mensaje que a nosotros se nos va a estar dificultando muchos proyectos. El paso continuará restringido en los próximos días, aseguraron los habitantes, para evitar que la calle colapse y los índices delincuenciales se mantengan a la baja. Vienen los jóvenes a robar a nuestra colonia y no es justo que se metan a robar. ¿Por qué? Porque tenemos niños, las personas están saliendo a buenas 6 de la mañana de las casas y ya los están asaltando. Los habitantes de la colonia Las Arboledas y Guadalupe han sido unos de los más afectados con las medidas implementadas por el BMT y los que se han mantenido en constante protesta para que se revierta este cambio. Para entrar a nuestras casas hay que pedirle permiso a la gente que se quite para poder meter nuestros carros a nuestras cocheras. Los furgones se meten aquí, no nos dejan dormir, pasan 3, 4, 5 de la mañana y cuando terminan de pasar uno puede conciliar el sueño en la noche. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Representantes del sector transporte se pronunciaron en contra de la empresa Cipago, luego que el acceso a la reunión general de accionistas que sostuvieron este miércoles les fuera restringido pese a que son accionistas minoritarios. Esperan que la empresa les explique el motivo de esta acción, así como el uso de sus fondos. Que se haga justicia, nosotros vamos a seguir, este es el comienzo, esto sigue, o sea, no vamos a quedar hasta acá. Imagínense cuál es el miedo que tienen a traer gente armada para no dejar entrar. ¿Me entiendes? O sea, si los accionistas no son delincuentes, tienen derechos. Esto solo es una prueba más
de la falta de transparencia, de la posible corrupción que puede estar desarrollándose dentro de estas sociedades, para el caso Cipago SADC. Representantes de varias comunidades del occidente del país se concentraron esta mañana frente a la Corte de Cuentas para solicitar a las autoridades que se investigue a la ministra de Medio Ambiente por malversación de fondos que fueron asignados a El Salvador por parte del gobierno de Alemania para ser utilizados en descontaminación de áreas críticas y no para rellenos sanitarios. Los datos que fueron llamados en su momento, los cuales han sido utilizados por parte de la señora ministra para andar haciendo hoyos en lo que es el país, a los cuales les ha denominado relleno sanitario. Por esta razón nosotros nos hemos abocado acá este día a la Corte de Cuentas para, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, interponer una denuncia para que se investigue a la señora. En otra protesta, empleados de la región metropolitana de Anda realizaron una reducción de labores en protesta por una supuesta mala administración del gerente administrativo de ese plantel. Aseguran que además de no tener los equipos necesarios para trabajar en gran parte de los problemas de agua que se registran en algunas colonias de la capital, se debe al desconocimiento del ingeniero Rafael Andino. Tenemos una limitancia de materiales. Aquí los trabajadores vamos a hacer una reparación con materiales usados. Aquí le llamamos chatarrear, que si usted rescató un anillo de 2 pulgadas, con ese mismo anillo junta rápida de 2 pulgadas PVC, hace otra reparación. Al momentito de echar a andar los equipos o se abren válvulas, vuelve a fallar la reparación. Acá, por no pagar un viático, cuando un trabajador va a trabajar a un lugar que genera viático y hay una reparación que ir a hacer en un lugar de esos, por no pagar los 9 pinches dólares de viático, no mandan a hacer la reparación. Miembros de la Confederación Sindical se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa para apoyar una reforma al sistema de pensiones. Sostienen que los cambios deben ser integrales, por lo que consideraron insuficiente la iniciativa presentada por el gobierno. Nosotros estamos proponiendo que el sistema se vaya universalizando, que hayan facilidades para que las trabajadoras del servicio doméstico, los trabajadores del sector de la economía informal, los profesionales que trabajan por cuenta propia puedan incorporarse también al sistema previsional. Pero nosotros estamos planteando que eso debe de ser de carácter obligatorio. La Superintendencia General de Telecomunicaciones junto a diversos sectores de la sociedad realizaron un foro para debatir la propuesta presentada a la Asamblea Legislativa sobre reformar la ley de telecomunicaciones. Para ampliarnos la información nos enlazamos hasta la sala de redacción con el periodista Néstor Hernández. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Jennifer. Como ya lo mencionabas, este día se realizó un nuevo debate para hablar sobre esta nueva propuesta que se está realizando de parte de la CIGET para reformar la ley de telecomunicaciones de El Salvador. Esto fue un hotel capitalino del cual tenemos más detalles en la siguiente nota a continuación. Escuchemos. Explicar y debatir su propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones era la intención de la CIGET, que organizó un foro en conjunto con diversos sectores de la sociedad, entre estos el presidente de la Comisión Ad hoc de la Asamblea Legislativa, Roger Blandino Nerio, y representantes de medios comunitarios del país. Es un esfuerzo interesante de actualizar toda la ley, es decir, no se le está metiendo 2 parches a la ley de telecomunicaciones, sino que ha habido un ejercicio de revisar todo el articulado de la ley y se ha introducido modificaciones a más de 30 artículos. Según lo explicaron los expositores, esta propuesta no incluye una censura hacia los medios de comunicación comerciales, como lo exponen algunos sectores. Además, existe un debate por un posible reajuste en la tasa por concesión que pagan al Estado. De su propuesta de modificaciones tiene el tremendo valor de ser un punto de encuentro de intereses distintos. Ahí usted tiene desde grandes canales de televisión hasta pequeñas radios comunitarias en un acuerdo alrededor de una reforma que es para el país. Pues la contribución ha sido bien simbólica, les voy a decir. Toda la radio y la televisión junta no pasan de $500.000 en total el ingreso por contribución especial. Con eso difícilmente se podrá hacer todo lo que se requiere para la transición tecnológica. Con eso no vamos a llegar pero ni a la esquina.
Entre las modificaciones a realizarse a la Ley de Telecomunicaciones también se encuentran los mandatos de la Sala de lo Constitucional de buscar un mecanismo alterno a la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico, así como un método distinto a la renovación automática de las mismas. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y bueno, ya escuchaban, son diferentes puntos los que deben ser debatidos por parte de los sectores implicados en esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones de El Salvador. Uno de los más polémicos, sin duda, será esta propuesta de parte de la CIGET de incrementar la tasa por el pago de frecuencias. Ese es el informe. Jennifer, regreso contigo hasta el set principal. Gracias, Néstor, por estos detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el presidente de la empresa privada, Jorge Dabú, reaccionó a la relación de empresarios salvadoreños con los papeles de Panamá por presunto lavado de dinero o evasión de impuestos. Aclaró que las empresas offshore no son ilegales y que Fiscalía debe investigar de manera individualizada cada caso. El problema no es que existan o que haya una empresa en estos lugares, sino que el problema que se debe evaluar es cómo llegan los recursos, de dónde vienen los recursos o cómo se utilizan los recursos que están en esas empresas. Entonces no hay que confundir el hecho de que existan del hecho de cómo se utilizan o de dónde vienen los recursos. En información lamentable, una mujer y sus 2 hijos menores de edad murieron calcinados esta madrugada luego que se registrara un incendio en su vivienda. El reporte gracias a la periodista Paola Castro de Punto Noticias. Las llamas consumieron todo lo que a su paso encontraban en cuestión de segundos. El incendio se registró en horas de la madrugada en el cantón Los Guatales de la lotificación El Paraíso en Ahuachapán. De las llamas ni los perros ni aves de corral se pudieron salvar. Un lamentable siniestro, pues aquí no solo fueron cosas materiales, sino una madre con sus 2 hijos murieron calcinados. Ellos fueron identificados como Daisy Yesenia Rivera, de 28 años de edad, y sus 2 hijos, Josué Nehemías, de 11 años de edad, y Oscar Daniel, de 6 años. Hasta el lugar llegó la maestra de Oscar Daniel, quien perdió la vida en el voraz incendio, un caso que causa indignación y dolor entre los más allegados a esta familia. Doña Catalina no pudo evitar llorar recordando aquellos momentos que vivieron en vida mientras eran vecinas. Escombros y luto fue lo que quedó de esa vivienda que estaba construida de lámina y madera, y una investigación a fondo por parte del Cuerpo de Bomberos para esclarecer y dar una respuesta a la familia de qué fue lo que causó el incendio. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es Clasificación C.